18ª clase de liturgia. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría. Dame mirada y oído interior para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor. Haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza a la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a la clase número 18 de liturgia. Seguimos reflexionando sobre el documento, el segundo documento de Eclesia de Eucaristía, este segundo documento que se llama Redención y Sacramentum, sobre algunas normas que la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos pues nos ha dejado como un complemento a esa encíclica del Papa San Juan Pablo II, pues Eclesia de Eucaristía. Se trata de ver las cosas que se deben hacer y las cosas que no se deben hacer en la Eucaristía. Vamos a verlo así un poco entre líneas porque ya estamos en lo final para entrar a la introducción al misal romano, que tiene una parte histórica muy bonita que quiero compartírselas. En otras clases hemos compartido también el año litúrgico. En este curso no lo vamos a ver porque ya lo vimos profundamente, el año litúrgico. Sin embargo, los alumnos nuevos pues no han visto el año litúrgico. En alguna otra oportunidad lo veremos, Dios mediante, ¿verdad? Entonces, reflexionemos Redención y Sacramentum en el capítulo 4, que trata sobre el tema de la Sagrada Comunión. Y esta instrucción ofrece algunas disposiciones, ¿verdad? Por ejemplo, si se tiene conciencia de estar en pecado grave, en pecado mortal, no se debe celebrar ni comulgar sin acudir antes a la confesión sacramental, a no ser que ocurra un motivo grave y no hay oportunidad de confesarse. También se debe vigilar para que no se acerquen a la Sagrada Comunión por ignorancia los no católicos, los protestantes o incluso los no cristianos. La primera comunión, esta es una cosa válida porque de repente en los tumultos ponen a los laicos a dar la primera comunión. Dice la instrucción que la primera comunión de los niños debe estar siempre precedida de la confesión sacramental y la absolución sacramental, por supuesto, y que la primera comunión siempre debe ser administrada por un sacerdote, y la primera comunión nunca debe ser administrada fuera de la celebración de la misa. Es que alguna vez a mí me tocó incluso dar la comunión a 2, 3 niños, la primera comunión, y yo creo que eso no está bien hecho, pues, ¿verdad? El sacerdote, por otro lado, hablando de la Sagrada Comunión, el sacerdote no debe proseguir la misa hasta que se haya terminado la comunión de todos los fieles. Y solamente donde la necesidad lo requiera, los ministros extraordinarios pueden ayudar al sacerdote celebrante. Aquí pues hay muchas cosas que no se cumplen definitivamente. También habla de la comunión de rodillas o de pie. Eso está a la libertad de la
de la fineza del corazón de los fieles, como quieren recibir a Jesús, ¿no? En eso no podemos emitir ningún juicio. La comunión se puede recibir de rodilla o de pie. Así pues, no es lícito negar la comunión a un fiel, por ejemplo, solo por el hecho de que esté de rodilla, o porque te la pide en la mano, o porque te la pide en la boca. Nunca se le debe negar la comunión, y hemos visto algunos videos que hay sacerdotes que niegan la comunión solamente porque la gente se arrodilló o solamente porque la pidió en la boca. Yo creo que eso es falta de caridad. Los fieles, ¿se acuerdan la primera clase de esto, no? Los fieles tienen siempre derecho, que eso lo repite este documento, Redención y Sacramento, como 18 o 20 veces en todo el documento, para fortalecer esa convicción de los laicos que tenemos derecho. Los fieles tienen derecho siempre a elegir si desean recibir la comunión en la boca, pero si el que va a comulgar quiere recibir el sacramento en la mano, a los dos se les debe dar la comunión. No se le puede negar. Si te la piden en la boca, darlo en la boca. Si te la piden en la mano, darlo en la mano. Está la discusión hoy por el problema de la pandemia, pues de que la gente te la pide en la mano, a otros te la piden en la boca. Y yo creo que dice la Congregación para el Culto Divino, pues que no hay que negársela. El problema es que, como todos nos adueñamos de la Eucaristía, queremos hacer los laicos nuestro antojo y los sacerdotes su antojo. Y eso es triste, definitivamente que es triste, porque hemos creado una profunda competencia entre nosotros dentro de la celebración eucarística. Dice también el instructivo: si existe peligro de profanación, el sacerdote no debe de distribuir a los fieles la comunión en la mano. Hay lugares que hay muchos brujos, hechiceros que compran comuniones, compran hostias consagradas, perdón. Ahí el sacerdote tiene que tener un buen tacto, ¿verdad? Un discernimiento espiritual. Los fieles no deben tocar la hostia consagrada ni el cáliz sagrado por uno mismo. Nadie lo debe ir a coger al altar, ni mucho menos pasárselos entre sí de mano en mano. En las misas nupciales, los esposos no deben administrarse de modo recíproco la Sagrada Comunión. Eso es competencia exclusiva del sacerdote. Pero se ven otras cosas, ¿verdad? Bien, no se debe de distribuir a manera de comunión lo que no es hostia consagrada. Para comulgar, el sacerdote celebrante y los concelebrantes no deben esperar que el pueblo comulgue para comulgar ellos. Ellos son los primeros en comulgar. Ok. Se debe excluir totalmente la administración de la comunión bajo las dos especies cuando existe el peligro, incluso pequeño, de profanación o de que se vaya a caer el cáliz. Cuando hay mucha gente, por descuido, el ministro que tiene el cáliz lo puede botar. Y ahí sí sería un error tremendo. No quiero decir sacrilegio porque son cosas involuntarias, por supuesto, ¿verdad? Pero siempre tenemos que estar cuidando. Lo importante de estas instrucciones es que tenemos que estar siempre cuidando la dignidad infinita que tiene la Sagrada Comunión, la hostia consagrada. Son unas cosas es una cosa tan sagrada que no se puede estar manoseando. Es bien delicado, por eso son las instrucciones, no es para estar fregando a la gente que la iglesia pone normas, sino para cuidar la dignidad del sacramento, para proteger el sacramento de errores, de profanaciones, de que se caiga al suelo.
y también por supuesto de sacrilegio, pues tenemos que estar atentos y cuidarla incluso hasta con nuestro propio cuerpo, nuestra propia vida, para que el Santísimo Sacramento sea siempre digno a los ojos de todos los fieles. Porque es que después se familiariza tanto la gente con la Sagrada Eucaristía que cualquiera la puede tocar, cualquiera la puede agarrar. Por eso es que vemos en la custodia que todo el mundo la llega a tocar, porque no se ha logrado entender la dignidad grandísima del sacramento de la Eucaristía. Y no podemos nosotros estar haciendo cosas que no son. Yo creo que hay muchas cosas que al Señor le disgusta en la Eucaristía principalmente, porque se arman unos holgorios horrorosos. No solo de la bullaranga, la bailadera carismática y todo eso, no, sino también las actitudes de los corazones, porque Dios conoce los corazones de todos. Entonces Él mira las actitudes de cada uno de nosotros cuando estamos frente al divino sacramento. Yo creo que tenemos que ser muy sensibles en el corazón para que captemos lo que nos quiere decir la redención y sacramento. No es una imposición ni una ley que quita libertad, por supuesto que no. Lo que quiere la Iglesia es guardar la dignidad del sacramento, que no cometamos errores, que no cometamos pecados contra la Eucaristía, porque es la mejor manera de celebrar y dar culto a Dios. Es la mejor manera, hacerlo de una manera digna y perfecta, con un corazón muy sensible y respetuoso de la santidad del sacramento, porque es Dios mismo que está ahí presente. Entonces, entendamos el espíritu que tiene pues la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, Papa San Juan Pablo II, en este caso que estamos reflexionando su documento Eclesia de Eucaristía, y este segundo que es el complemento, que es la Redención y Sacramentum. Es para que nosotros cuidemos y crezca en nosotros el amor y la adoración al Santísimo Sacramento. En el capítulo 5, estamos resumiendo, el capítulo 4 fue sobre la comunión, el capítulo 5 trata de algunas otras cosas referente a la Eucaristía. Vamos a ver qué dice el capítulo 5, perdón. Dice, la celebración eucarística se ha de realizar en un lugar sagrado, a no ser que en un caso particular la necesidad exija otra cosa. La misa campal, por ejemplo, pues que es fuera del templo, la multitud de gente requiere que se haga campal. Recordemos que el Papa San Juan Pablo II en la misma encíclica Eclesia de Eucaristía dirá que él ha celebrado la Eucaristía en infinidad de lugares, en estadios, en explanadas, incluso creo que en el mar, y tantos lugares. El Papa Francisco celebró en la playa en el Brasil, que eso fue una cosa linda. Y al final dice el Papa San Juan Pablo II, el mundo entero es un altar, dice, para celebrar la Eucaristía, para dar gloria a Dios, adorar al Señor, alabarlo, bendecirlo y darle gracia. Pero dice pues esta instrucción de que la Eucaristía se debe de celebrar en un lugar sagrado, a excepción de la necesidad cuando es necesario, pues. Nunca es lícito a un sacerdote celebrar la Eucaristía en un templo o en un lugar sagrado de cualquier religión no cristiana. Claro, no se va a ir a meter en una mezquita a celebrar una misa. Siempre y en cualquier lugar es lícito a los sacerdotes celebrar el santo sacrificio de la misa en latín. Esto es importante, ¿verdad? Ya lo dijimos la vez pasada, que el Concilio Vaticano II no eliminó el latín en la reforma litúrgica, sino que completó la liturgia, la reformó,
la actualizó el Vaticano II y dijo que se podía rezar en la lengua de cada país, pero nunca dijo que el latín se quitaba. Papa Benedicto lo reafirmó, la Iglesia nunca dijo que el latín se quitaba, únicamente que como es más sabroso en nuestro idioma la Eucaristía, pues el latín cayó en desuso, pero nunca fue eliminado. Entonces dice la instrucción que siempre y en cualquier lugar es lícito, válido, totalmente de acuerdo, que los sacerdotes celebren el sacrificio de la misa en latín. Siempre lo pueden hacer. Otra cosa, es un abuso suspender de forma arbitraria la celebración de la Santa Misa en favor del pueblo, bajo el pretexto de promover el ayuno de la Eucaristía. Ciertamente estamos viviendo nosotros con la pandemia el ayuno eucarístico, esforzado por el peligro del contagio. En este caso es válido la suspensión de la Eucaristía, pero dice la instrucción que fuera de estos casos especiales como el que estamos viviendo nosotros, pues es un abuso suspender la Eucaristía, la misa, promoviendo el ayuno eucarístico. Dice que es un abuso. Es contrario al sentido propio de la Eucaristía, que es el alimento para los caminantes, los que vamos hacia la patria celestial. Muy bien. Se reprueba el uso de vasos comunes o de escaso valor. En lo que se refiere a la calidad y carentes de todo valor artístico o simples cestos u otros vasos de cristal, arcilla y otros materiales que se puedan romper fácilmente. Entonces las copas de cristal están prohibidas. Los cestos esos cestos de esas canastitas que le ponen un corporal. Yo entiendo que eso se hace en las misas multitudinarias, que no hay copones suficientes, entonces se consiguen esos canastitos con un corporal y ahí se consagra la Eucaristía, pues está bien, ni modo. Pero dice la instrucción que no se deberían usar los vasos comunes y los que son de escaso valor artístico, ¿verdad? Porque es demasiado grande la dignidad del sacramento para estarlo metiendo en cualquier vaso, en cualquier plato común del uso común de las personas, ¿verdad? Otra cosa, la vestidura propia del sacerdote celebrante es la casulla revestida sobre el alba y la estola. El sacerdote que se reviste con la casulla también debe ponerse la estola. Se reprueba no llevar las vestiduras sagradas o vestir solo la estola sobre el hábito monástico, el hábito común de los religiosos o las vestiduras ordinarias. Tiene que llevar un alba, una estola, el cíngulo, que son los signos mínimos que debería usar el sacerdote, ¿no? Alba, estola, cíngulo y casulla. Hay sacerdotes que salen a celebrar la misa con el alba y la estola. Dice la instrucción que deberían ponerse la casulla. Yo creo que al final no se la pone, no sé si será por el calor o por pereza. Yo creo que si fuera por pereza no está bien. Pero sí es obligatorio usar la casulla, pues, y es bueno que lo sepamos. Muy bien. Capítulo 6. Este capítulo trata sobre la reserva de la Santísima Eucaristía y su culto fuera de la misa. Y solamente nos quiere recordar algunas instrucciones. Redención y Sacramento dice: el Santísimo Sacramento debe reservarse en un sagrario, en la parte más noble
digna e insigne y destacada de la iglesia, y en el lugar más apropiado para la oración. Está prohibido reservar el Santísimo Sacramento en lugares que no estén bajo la segura autoridad del obispo, bajo el resguardo más bien, o donde el obispo sepa que está el Santísimo Sacramento, porque nunca se debe reservar en lugares que no son seguros, en lugares que corren el riesgo de la profanación de la Eucaristía. Nadie puede llevarse la Sagrada Comunión, la Sagrada Eucaristía, a su casa o a otro lugar. No se excluye el rezo del rosario delante de la reserva eucarística y del Santísimo Sacramento expuesto. No se excluye, o sea que siempre, si se desea, se ha de rezar el Santo Rosario de la Santísima Virgen María delante de la Eucaristía, delante del Santísimo Sacramento. Esté expuesto o no esté expuesto, siempre. Y es tan digno el rosario en la Sagrada Eucaristía, en la reserva, perdón, en el Santísimo Sacramento. Es tan digno que los papas le han dado indulgencia plenaria cuando se reza el rosario delante del Santísimo Sacramento. El Santísimo Sacramento nunca debe permanecer expuesto sin suficiente vigilancia, ni siquiera por un tiempo breve. Y este ha sido un error gravísimo que hemos cometido todos, con perdón de los pastores y los fieles. Porque los fieles juegan un papel, porque, por ejemplo, los delegados de la palabra de Dios en el campo, ellos son los custodios de las capillas, y el que custodia la capilla debe custodiar también el Santísimo Sacramento. Y lo hemos descuidado de tal manera que se ha generalizado la profanación de la Sagrada Eucaristía. Así de triste se ha generalizado. El obispo, por supuesto, nuestro obispo mandó a retirar de todas las capillas de las comarcas el Santísimo Sacramento por el problema de esos abusos, esas profanaciones que se estuvieron dando, que ya se han detenido porque ya se quitó el Santísimo Sacramento. Pero ahí tenemos culpa todos, porque hemos descuidado cuidar al Santísimo Sacramento. Lo más grande espiritualmente que tenemos lo hemos descuidado. ¿Por qué? Porque nos hemos mal acostumbrado, como les decía yo, porque hemos cogido abusivamente una familiaridad que, que ya hacemos y deshacemos lo que con nosotros querramos delante del Santísimo Sacramento. Se hacen barbaridades, la gente se pone a contar chistes, a reírse, a platicar, a volar lengua en las bancas de la iglesia y el Santísimo ahí presente. Entonces ha sido una cosa de la cual toditos somos culpables. Yo creo que es un momento para reflexionar de nuestra actitud ante el Santísimo Sacramento, expuesto a la adoración fuera de la Santa Misa, de la Sagrada Eucaristía, pues, ¿verdad? Es un derecho, dice el capítulo 6, es un derecho de los fieles visitar frecuentemente el Santísimo Sacramento. Ciertamente, pues, hoy por hoy tenemos esa dificultad que no tenemos la libertad de movernos por el temor al contagio, y también que las iglesias han estado un poco más indispuestas. No es que digamos que estén indispuestas, sino que han estado cerradas por la misma situación, pues como nadie llega por miedo al contagio, ahora sí está llegando un poco más de gente. Se ha estado limitando los horarios de apertura de las iglesias. Pero, sin embargo, dice la Congregación para el Culto Divino que todos tenemos derecho de visitar al Santísimo Sacramento y nadie nos puede negar ese derecho. Es conveniente, dice al final,
del capítulo 6. Es conveniente no perder la tradición de realizar las procesiones eucarísticas. Estamos hablando en tiempos normales, por supuesto, ¿verdad? En esta situación extraordinaria que estamos viviendo el mundo entero, pues ya cada uno reflexionará de qué manera puede vivir su fe. Es triste para los mayores de edad, porque en estos días que la conferencia episcopal está emitiendo algunas normas para la reapertura de las iglesias, a los mayores nos están diciendo que nos quedemos en la casa por el mismo riesgo que corremos del contagio, pues porque los viejos que se contagian peligran más de morirse que los jóvenes, pues. Y no es que uno sea absoluto, como mayor de edad podemos salir y todo lo que ustedes quieran, pero sin embargo, uno piensa en la familia. Mi familia me exige, no, papá, no salga, cuídese. Nosotros lo queremos que esté más tiempo con nosotros, no se vaya a contaminar, por favor, cuídese. Porque yo le decía a mis hijos y a mi mujer, yo ya voy a tener que empezar a ir a misa, le digo yo, ya los domingos, ya se abrió la iglesia, aunque la parroquia nuestra siempre ha estado abierta. Pero no, me dijeron, no puedes hacerlo, porque acordate, y me traen al recuerdo todas las realidades pues en las que estamos viviendo. Y digo yo, tengo que seguir renunciando a ese gran deseo que tengo de vivir la Eucaristía, de ir a adorar al Santísimo Sacramento, de recibir la comunión sacramental, que son cosas que alimentan el alma y que tristemente pues no las estamos recibiendo. Entonces estamos ahí entre la espada y la pared. Solo me acuerdo lo que le dijo Jesucristo una vez a Pedro. Pedro le dice, cuando tú eras joven, vos ibas a donde querías y hacías lo que querías. Cuando seas viejo, le dice, ya no vas a poder hacer lo que querrás y te van a llevar donde no querrás ir. Eso se me ocurre pensarlo para mí, como persona adulta, de que corremos el riesgo pues, del contagio y la contaminación de la misma familia. Entonces por eso uno tiene que ser obediente, porque te lo exige la caridad cristiana por un lado, el amor a tu familia y, y, y el peligro pues de contaminarse, de contagiarse. Muy bien, capítulo 7 de Redención y Sacramentum. El capítulo 7 trata sobre los ministerios extraordinarios de los fieles laicos. Y hay algunas cosas que especifica este instructivo. Dice, las tareas pastorales de los laicos no deben asimilarse demasiado a la forma del ministerio pastoral de los clérigos. Esto nos quiere decir que no seamos clericalistas. Ya la gente hasta ya se quieren ir a vestir como se viste el sacerdote, es lo que es la crítica, con perdón de los coros y de los lectores. La crítica que yo les he hecho, que no se deben de andar poniendo los colores litúrgicos, porque eso es clericalismo. Dice entonces que las tareas pastorales de los laicos no deben asimilarse, no deben asemejarse, no deben de ser imitaciones demasiadas visibles a la forma del ministerio pastoral de los clérigos. Los asistentes pastorales, los delegados de la palabra de Dios, los ministros extraordinarios de la comunión, los lectores, etcétera, estos asistentes pastorales no deben asumir lo que propiamente le pertenece al servicio de los ministros consagrados. Solo por verdadera necesidad se puede recurrir al auxilio de los ministros extraordinarios en la celebración de la liturgia. Han habido casos que son realmente de suma necesidad. Un sacerdote que llega con una gran calentura a celebrar la misa, le dice a uno de esos ministros extraordinarios de la comunión o lectores, le dice, léete el evangelio por favor, que yo ya no puedo. Me estoy muriendo, solo voy a hacer la consagración y me voy.
¿Me entienden? En esos casos es válido, totalmente válido, auxiliar al sacerdote. Pero de ordinario, la función del ministro consagrado solamente él la puede hacer. Lectura del Evangelio, homilía, que son las cosas que podría ceder el sacerdote pues en caso de necesidad. Muy bien. Nunca es lícito a los laicos asumir las funciones o las vestiduras del diácono o del sacerdote u otras vestiduras similares. Aquí se refiere pues a los colores litúrgicos que yo les he dicho. Esto no es un invento de Silvio, eso de los coros que se ponen colores litúrgicos encima de su ropa. No es propio de la liturgia y la función de los laicos. Nunca es lícito, miren lo que dice la instrucción, nunca es lícito a los laicos asumir funciones o vestiduras del diácono o del sacerdote, o otras vestiduras similares como los colores litúrgicos. Nunca se puede asumir, no es lícito, es ilegal, quiere decir eso. Muy bien. Si habitualmente hay un número suficiente de ministros sagrados, no se pueden designar ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, que la den los sacerdotes, si hay muchos sacerdotes. En estas circunstancias, los que han sido designados para este ministerio no deben ejercerlo. O sea, los laicos que hemos sido asignados como ministros de la comunión, debemos de retirarnos cuando miremos que hay 4 o 5 sacerdotes que lo hagan en ellos. Se reprueba la costumbre de sacerdotes que, a pesar de estar presentes en la celebración, se abstienen de distribuir la comunión, encomendando esta tarea a los laicos. Nuestro párroco, cuando está enfermo, él no da la comunión, tiene toda la razón. Ahí los laicos tenemos que apoyarlo. Pero de ordinario, no podemos nosotros, hacer las cosas que no nos competen hacer, ¿oyeron? No nos compete, entonces es competencia del sacerdote. Si él lo pide porque está enfermito, está maluquito, ahí sí hay que apoyarlo. Nuestro párroco es un hombre enfermo. A cada rato tiene problemas con su presión y con sus malestares. Entonces, en ese caso, yo creo que todos los ministros extraordinarios de Mazatepe tenemos que estar tranquilos en atender las misas, porque nuestro sacerdote necesita nuestro apoyo. En eso tenemos que estar claros. Al mismo ministro extraordinario de la Sagrada Comunión nunca le está permitido delegar en ningún otro para administrar la Eucaristía. Este es un error que yo se los he señalado a los ministros extraordinarios de la Comunión, y le puse un nombre y les digo: ustedes tienen viceministros extraordinarios de la comunión y eso no es lícito. No les está permitido tener viceministros. Ellos van manejando el carro y el viceministro lleva la comunión. No puede, con perdón de los ministros de la comunión, con perdón hay muchos laicos muy serviciales que quieren acompañar eh, a dar la comunión a los enfermos, pero no es lícito, no es permitido, y hacen caer en pecado a estos viceministros porque no tienen ni la preparación ni el conocimiento de lo que están tocando. Entonces, por lo tanto, no se eh, no se sumergen, digámoslo así, en una profunda oración cuando llevas el Santísimo en tus manos. El ministro extraordinario de la comunión sí sabe que cuando lleva a Jesús en sus manos, él va en una profunda concentración de adoración al Señor. Porque es delicado, el Señor es delicado, nadie lo puede estar tocando, solo los sacerdotes. Sin embargo, el derecho canónico pues nos da a nosotros los laicos esa facilidad de que, si somos ministros extraordinarios de la comunión, poder tocarlo para distribuirlo, llevar a los enfermos, administrar la comunión, etc. Pero a los ministros extraordinarios les está prohibido tener viceministros.
Eso es un invento mío, pero para que se entienda, ¿no? Ellos andan, un ayudante que anda tocando, llevando la Eucaristía, anda haciendo las veces del ministro. Incluso a veces el ministro le dice al viceministro, llévala pues a este enfermito, dásela vos. Es prohibido porque incurren en una situación en que pueden hacer caer en pecado mortal a los viceministros, porque ellos no tienen la preparación, no tienen la formación para tocar a Jesús. A Jesús no se puede estar tocando así por así. Los laicos tienen derecho, ve que todos estos capítulos han dicho esta palabra, los laicos tienen derecho a que ningún sacerdote, a no ser que exista verdadera imposibilidad, rechace nunca celebrar la misa en favor del pueblo. Los laicos tenemos derecho a que se nos celebre la misa, que nunca se pueda quitar una misa al arbitrio del sacerdote cuando los laicos se lo están pidiendo. O que ésta sea celebrada por otros sacerdotes y de diverso modo no se puede cumplir el precepto de participar en la misa el domingo o en otros días establecidos. Fíjense que hay casos especiales en los domingos o los días de fiesta. A ver, días de fiesta, ponerles algún ejemplo. Estoy pensando en algún ejemplo que me haya sucedido a mí, pero no lo encuentro todavía. Vamos a ver si me acuerdo. Entonces, tenemos derecho a que se nos celebre la misa, los laicos. Que si el sacerdote párroco no puede, lo puede hacer otro sacerdote. No tengan preocupación con lo que decíamos antes de las misas válidas e ilícitas. Porque cuando se menciona en la plegaria eucarística la comunión que tiene ese sacerdote con el Papa y el obispo, ahí hace totalmente válida y ilícita la misa. No se preocupen cuando venga un sacerdote, solo que el sacerdote esté suspendido, él sí no puede celebrar, por supuesto que no, porque si el obispo lo suspendió, quiere decir que él no puede estar celebrando misa a escondidas del obispo. Aunque menciona al Papa y al obispo en la plegaria eucarística, no puede. Cuando falta un ministro sagrado, cuando falta el sacerdote, el pueblo cristiano tiene derecho a que el obispo, en lo posible, procure que se realice alguna celebración dominical para esa comunidad. Es necesario evitar cualquier confusión entre este tipo de reuniones y la celebración eucarística. Este es el caso de las comunidades rurales de la arquidiócesis de Managua, donde los párrocos tienen tantas comunidades. Se me ocurre pensar en Las Maderas, que tiene 60 comunidades. El párroco no puede llegar a todas, es imposible, aunque él quiera. Se muere si celebra 15 misas diarias para poder suplir todas las comunidades, es imposible. Entonces, en esos casos, el obispo ha designado delegados de la palabra de Dios para que hagan una celebración dominical de la palabra de Dios en esas comunidades, para que el pueblo fiel tenga un encuentro dominical con la palabra de Dios. Y el obispo tiene que suplir ese vacío. Pero ojo, dice, hay que evitar cualquier confusión en este tipo de reuniones con la celebración eucarística. Últimamente los sacerdotes le han dado permiso a los delegados de la palabra de Dios que también den la comunión en la celebración de la palabra. Está totalmente válido. Pero el laico, que es el delegado de la palabra de Dios, tiene la obligación de siempre repetírselo a la comunidad. Esta celebración de la palabra, incluida la comunión sacramental, nunca suplirá la necesidad de la celebración eucarística. La celebración de la palabra debe ser un momento para instruir a la comunidad a que siempre tenga sed de la celebración eucarística, de la misa. ¿Estamos claros en eso? Eso es importante que lo manejen también, porque
de estos grupos de la Escuela de Teología han salido delegados de la palabra de Dios. Tenemos Manuel Reyes, por ejemplo, que estudió con nosotros hace un par de años, 2, 3 años, y el padre Juan lo tiene de delegado allá en una de las comunidades de allá abajo. Entonces es importante que manejen todas estas cosas. Muy bien. El clérigo, dice otra norma, el clérigo que ha sido apartado del estado clerical, o sea, los sacerdotes que están suspendidos, tienen prohibido ejercer la potestad del orden. O sea, tienen prohibido celebrar misa y confesar y bautizar. Tienen prohibido. Lo único que no tienen prohibido los clérigos que están suspendidos es, en caso de emergencia, un moribundo, confesar. Ellos pueden confesar porque tienen el sagrado orden sacerdotal, pero tienen prohibido ejercerlo. Solamente en caso de necesidad en la confesión únicamente, pero la misa no pueden celebrarla. Los clérigos que están suspendidos, que están apartados del estado clerical, no pueden ejercer la potestad del orden. No les está permitido celebrar los sacramentos. Los fieles no pueden recurrir a él para la celebración de cualquier acto litúrgico, la misa o cualquier sacramento. Tenemos que tener ojo en eso, pues, porque aquí tenemos a algunos sacerdotes que están suspendidos, pero ciertamente pues aquí no han venido. Yo creo que sí vino una vez un padre que está suspendido. Vino una vez a celebrar misa, pero no volvió, gracias a Dios. Ahora, el padre de Masaya, padre Donald, que le dicen monseñor ahora, padre Donald lo que tiene es que salió de la diócesis de León y el obispo no lo ha aceptado dentro del clero, entonces él está como en el aire. El pobrecito pues está en el aire, sin emitir juicio para él no puede andar celebrando misa, pues. Sin embargo, aquí lo han traído varias veces, el padre Donald de Masaya. Muy bien, capítulo 8, ya para terminar esta reflexión. Hasta en la próxima clase veremos la introducción al misal romano con un poco de historia. Este capítulo 8 está dedicado a los remedios. Cualquier católico tiene derecho a exponer una queja por un abuso litúrgico ante el obispo ordinario o ante el ordinario competente que le equipare en derecho, o ante la sede apostólica en virtud del primado del romano pontífice. Nosotros no podemos ir a exponer una queja directamente a Roma, porque el Papa es el primer párroco del mundo, ¿sabían ustedes? El Papa puede venir aquí y decir, a ver, quítate padre, voy a celebrar la misa aquí. Solo el Papa lo puede hacer. Él tiene derecho a celebrar la misa en cualquier iglesia católica del mundo. Qué bonito. Muy bien, entonces tenemos derecho pues a exponer alguna cosa que no esté acorde a la norma litúrgica con nuestro obispo o directamente con Roma, pero como nosotros no podemos ir a Roma porque no es muy barato el boleto, entonces aquí pues nos quejamos con nuestro obispo. Lo que pasa es que a veces no nos hacen caso. Bueno, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.